Hace unos días, Andrés Manuel López Obrador se aventó la polémica cuando dijo que nunca, en más de un siglo, habían insultado tanto a un presidente de México. Nunca en más de un siglo se había insultado tanto a un presidente de la República y la respuesta ha sido la tolerancia y la no censura. Como se imaginarán, ese reclamo terminó siendo como un disparo salido por la culata. Como en la secundaria, cuando alguien pide que no le pongan un apodo y con más ganas se lo repiten, las palabras del mandatario sirvieron de munición digital para que sus opositores lo tundieran con chistes y con burlas. Sin embargo, medir los chistes para hacer un podium de los presidentes más insultados es prácticamente imposible. Por eso, nos aventamos un clavado a la historia, para conocer las mofas más comunes que le han tocado a los presidentes de México, y mira que nos encontramos unas bien manchadas. En 1934, cuando llegó Lázaro Cárdenas, llegaron muchos chistes que se burlaban de sus decisiones y de su aspecto físico. Las élites mexicanas, molestas con su política agrarista, le decían agarrista. Además, lo proponían para el Premio Nobel de Matemáticas, porque dividía las tierras, multiplicaba las dificultades y nada más restaba en la capital. Ya para acabarla de molar, además de decirle el Tata, lo apodaron trompudo. A Manuel Ávila Camacho le tocaron burlas por su gran papá. Era conocido como el Buche y lo molestaban por supuestamente ser un hombre falto de carácter. El hermano del presidente, Maximino Ávila Camacho, era el secretario de comunicación y decían que era quien verdaderamente llevaba las riendas del gobierno. Eso dio pie a un chiste popular en el que decían que Ávila Camacho siempre desayunó leña, porque los huevos le habían tocado a Maximino. Al veracruzano Miguel Alemán lo conocían como el cachorro de la revolución, aunque sus rivales se lo cambiaron a el cacharro. Además, es de los primeros presidentes en ganarse la fama de corrupto, para él y para todo su gabinete. Los mexicanos recordaban que Alibaba seguía siendo de Medio Oriente, pero los 40 ladrones venían de Veracruz y se habían unido al revolucionario institucional. Cuando llegó Adolfo Ruiz Cortines, sus apodos fueron por la edad avanzada. Por sus iniciales, ARC, era conocido como la antigua reliquia colonial. Esos mismos chistes le tocaron a la primera dama, María Izaguirre, cuando algunos manchados le pusieron Izarrugas. Ruiz Cortines también era molestado por su gusto por el dominó y porque corrían rumores de que era dueño de varios prostíbulos. Salió un rumor y un chiste basado en el Mundial de Fútbol de 1958. Señor presidente, perdimos con Gales. No me diga, ahorita mismo hablo para que los vuelvan a abrir. Cuando llegó Adolfo López Mateos, lo molestaban seguido por preferir los placeres de la vida y dejar en segundo plano a México. También decían que como que tenía las manos cortas y el sastre le modificaba los trajes, y por eso se ganó un apodo del Mangotas. El siguiente presidente fue Gustavo Díaz Ordaz. Sí, sabemos que no es nada querido, pero por eso le tocó aguantar vara con varios insultos. Por su físico lo bautizaron como el Pozol, pero de los clásicos, el que solamente lleva oreja y trompa. También le pusieron el chango y le decían gorila. Además, decían que prohibió la que en ese entonces era la nueva película de Alfred Hitchcock, o Psicosis. Psicosis. Luis Echeverría Álvarez llegó en un momento en que la imagen presidencial había perdido el lustre y estaba asociada a la represión. Le tocaron chistes por su personalidad ególatra y mesiánica. Además, no dudaban en tacharlo, y seguido, de baboso. Él inauguró el chiste de los relojes que medían las idioteces de los presidentes, mientras el reloj de López Mateos o el de Ruiz Cortines, que movían a velocidades moderadas, el de Luis Echeverría Álvarez era el ventilador de la sala. Y también decían que Los Pinos era la casa embrujada. Ya saben, porque la rondaba un hombre sin cabeza. Y luego llegó López Portillo. Originalmente, Jolopo era un hombre carismático. De hecho, le decían el tractor, porque vino a reemplazar al buey, pero rápido perdió esa gracia. Lo bautizaron como el té de manzanilla, porque caía bien pero no servía para nada. Con los años, una de sus frases también ocasionó que le pusieran el perro y le ladraran cada vez que pasaba por la calle. Corrupción, el nepotismo, el negro durazo y su relación extramarital con Rosa Luz Alegría, que además se convirtió en secretaria de turismo, fueron el clavo final de los chistes en su sexenio. Y bueno, así como se fue López Portillo, llegó Miguel de la Madrid Hurtado. El siguiente presidente fue señalado por su timidez y su falta de arrojo, tanto que le decían el licuado de 50 pesos, porque el de 100 sí lleva huevos. Fue conocido como el ratón Miguelito o el Morelos primero, en relación al satélite mexicano, porque siempre estaba en órbita. Curiosamente, el repudio nacional a Miguel de la Madrid le tocó en rimas. Durante el Mundial de Fútbol, el de 1986, en los estadios mexicanos se escuchaba seguido una porra dirigida a la familia que estaba en los pies. Paloma, Cordero, tu esposo es un c***ero. Uy, y luego llegó Carlos Salinas de Gortari. Por su calvicie lo llamaron la hormiga atómica, y por las orejas le tocó ser conocido como el super ratón o topollillo. También le decían el químico, porque el físico no tenía nada.
Por sus políticas de recortes le decían Carlos Salinas Recortari, y por su apoyo a la clase empresarial le decían el Hood Robin, porque le robaba a los pobres para dárselo a los ricos. Decían que Santana había vendido el país, pero Salinas lo estaba comprando. Después llegó Ernesto Zedillo. Cuando empezó su presidencia en 1994, no había muchas cualidades físicas para explotar con humor, pero los chistes no frenaron. Le decían Snoopy porque era el perro de Carlitos, Titino porque era un muñeco de ventrílocuo, y la Esfera porque nada más estaba adornando los pinos. También le decían Pandita porque se tardó 40 días en abrir los ojos, el Politécnico porque no tenía facultades, y el cliente consentido de Liste porque le dieron 6 años de incapacidad. Claro, también lo bautizaron como Pedillo, pero porque salió sin querer. Al que acusan de alcoholismo es otro. En el 2000 llegó Vicente Fox, y los chistes seguían agarrando vuelo. Específicamente, con el primer presidente panista, el humor se enfocaba en sus malos mensajes y en sus tropezones intelectuales. Decían que había que llevarlo al ginecólogo para que le amarraran la trompa, y le apodaron la cebra porque era un burro que se rayó con la presidencia. Durante el sexenio de Vicente Fox, cientos y cientos de chistes se enfocaron en su servil relación con Estados Unidos, en su acercamiento a la religión, en los gastos innecesarios y, claro, en la extraña aparición de Marta Sagún. Y en el 2006 llegó Felipe Calderón. Por su físico le dijeron cabeza de aguacate, y por su estatura algunos lo conocían como el medio metro. También corría el rumor de que le gustaba el trago, por lo que se hacía un chiste sobre la receta de las bebidas alcohólicas en este sexenio. La cuba ahora llevaba un vaso jaibolero, hielos, limón, coca y una madrecita de presidente. También a Felipe Calderón le tocó ser muy criticado por sus malas apariciones en público, por lo que le decían el Misión Imposible, porque cada que daba un mensaje se autodestruía. Uno de los mensajes que también quedarán guardados en la historia es Lipe, porque rapidito le perdieron la fe. Y luego llegó Peña Nieto. En pleno auge del internet, antes del 2012, nos regalaron un ícono de la comedia involuntaria. Fresco del presidente Peña Nieto. Peña fiel. Ya sé que no aplaudo. De información y de acceso a la opinión pública de toda la información disponible. Where the investment in infrastructure. Y sobre su aspecto físico, que supuestamente era uno de sus puntos fuertes, le tocó ser conocido como el Copetón, Henry Monster o Hellboy. Y así es que llegamos a este sexenio. Como decíamos, Andrés Manuel López Obrador sí le ha tocado aguantar varios chistes sobre su lentitud al hablar. Es muy probable que vaya a Washington. Sobre su falta de preparación o porque de repente se le traba el Windows 94. Pero así como para decir que es el más insultado en los últimos 100 años, ¡híjole! El chiste es que el humor político es una parte esencial de lo que somos como país. Bromas sintetizan la opinión pública, critican al sistema, atacan los símbolos del poder. Son una forma de participación ciudadana, y aunque no arreglan los problemas, definitivamente lanzan un mensaje.